Hay 6 que solo han realizado una audiencia y hay 3 que no han realizado ninguna audiencia. Lo que usted me está diciendo es que hay 3 gobiernos regionales del Perú que en todo el año no le han rendido cuentas a la población. En el año 2012 no han rendido sobre la gestión del 2012. ¿Cuáles son esos gobiernos regionales? El gobierno regional de La Libertad, Pasco y Puno. De La Libertad, de Pasco y de Puno. En todo caso, bueno, ya saben los pobladores de La Libertad, de Pasco y de Puno, que tienen que pedirle a sus gobiernos regionales que les rindan cuentas. Es evidente que esa es la primera gran falta, o una falta bastante grave que están tomando estos gobiernos regionales. Exacto, lo que pasa es que es una cuestión de organizarse, me parece, ¿no? El tema de rendición de cuentas no está regulado expresamente en cómo se debe desarrollar. Por eso es que cada gobierno regional y cada municipalidad tiene que aprobar su propia regulación, ¿no? Y establecer el tema de la convocatoria, de la agenda, de la inscripción, del resumen ejecutivo, pautear cómo va a realizar su audiencia de rendición de cuentas para hacerla adecuadamente. Pero ¿se ha establecido que tiene que haber obligatoriamente como mínimo 2 rendiciones de cuentas al año? Sí, en el caso de los gobiernos regionales, el artículo 24 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece expresamente que los gobiernos regionales tienen que rendir cuentas 2 veces al año sobre el periodo. De acuerdo, entonces independientemente de que no exista probablemente el detalle de cómo hacerlo, se debió haber hecho porque está en la Ley Orgánica. Exacto. Y por lo tanto es una falta. Es una falta, ¿no? Y esos 3 gobiernos regionales son los que no han realizado. Ahora hay otros que han realizado óptimamente sus audiencias, como el gobierno regional de Moquegua, que ha realizado 3, una en cada una de sus provincias, ¿no? Entonces, es hacia eso hacia lo que se debe apuntar. Es necesario que la autoridad tome en cuenta que esto lo que ayuda es a legitimar su función, ¿no? Y por lo tanto, el mínimo que te establece en la norma son 2. Tú deberías tratar de realizar más audiencias y fijar criterios para ver en qué zonas debes realizar estas audiencias, ¿no? Hay un tema bien importante que se me acaba de venir a la mente. Hace algunas semanas estuvimos acá con la gente del IPE, si no me equivoco, hablando un poco sobre la competitividad a nivel regional en todo el país. Y justamente saltó dentro de este estudio que una de las regiones más competitivas en el Perú había sido justamente en el año 2012 la región de Moquegua, que era una de las que había hecho mejor la tarea. Y por lo tanto, digamos, si había que invertir en algún lugar en el país, uno de los mejores lugares para invertir era Moquegua. Y ahora, digamos, si hacemos conversar este estudio con lo que usted nos acaba de decir, de que es, por ejemplo, uno de los gobiernos regionales más transparentes en el sentido que han hecho este esquema de rendición de cuentas en 3 lugares, podría haberse ahí de algún tipo de relación, en la medida en que el gobierno regional es más transparente con los ciudadanos, da más confianza y por lo tanto todos los privados también tienen mucha más confianza en invertir y eso genera un círculo virtuoso de crecimiento para la misma región. Probablemente no sea el detonante, pero sea uno de los requisitos para que suceda. O por lo menos es un camino que se está abriendo importante, ¿no? Porque también hay que rescatar en Moquegua que también tienen un buen nivel de cumplimiento en la difusión de información a través de sus portales de transparencia. Habría que felicitar a la gente de Moquegua. Entonces creo que hay un trabajo importante, hay una voluntad por transparentar la gestión y eso es lo que se debe promover en el resto de gobiernos regionales y en los gobiernos locales, ¿no? Porque no hay que olvidar que los gobiernos locales son el nivel de gobierno más próximo a la población. Así es. Por lo tanto, tiene que haber una mayor proximidad entre la población y su autoridad. En el caso de los gobiernos municipales, el gobierno local, digamos, que es el más próximo a los vecinos, exacto, ¿qué es lo que ustedes han encontrado en este estudio? Bueno, ahí los resultados son diversos, ¿no? Porque a diferencia de los gobiernos regionales, en la Ley Orgánica de Municipalidades no existe una obligación expresa de que rindan cuentas a través de audiencias públicas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, es que 9 municipalidades rindieron cuentas en el 2012, pero respecto de la gestión del año anterior, ¿no? Hay otros 6 que sí rindieron sobre la gestión del 2012 y Piura y Moyobamba son municipalidades que realizaron 2 audiencias públicas, ¿no? Sobre la gestión del 2012, que digamos que son los que han destacado en el cumplimiento, sin ser un cumplimiento porque no hay una obligación expresa, sí se han preocupado por realizar estas audiencias, ¿no? ¿Qué es lo que debería suceder para, no necesariamente que se reglamente al detalle lo que se tiene que hacer con el tema de rendición de cuentas a los vecinos, a la población, pero sí, digamos, cuáles son las reglas básicas que voluntariamente, para ponerlo en fácil, deberían estar respetando tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales?
Bueno, uno de los temas básicos es el tema de la convocatoria, ¿no? Nosotros vemos que en la supresión que hemos hecho, solo 10 gobiernos regionales convocaron con 30 días de anticipación. El resto, los 12 restantes, convocan con menos días de anticipación, ¿no? Entonces, creo que hay un tema de la convocatoria que es importante. El tema de la agenda es otro tema importante. El tema del resumen ejecutivo, ¿no? Es importante que los gobiernos regionales elaboren su informe, pero también hagan un resumen ejecutivo con un lenguaje llano, sencillo, que permita al poblador de a pie tener conocimiento de lo que se va a desarrollar, tanto para los que acudan como para los que no vayan. ¿No? Y además difundirlo en su portal de transparencia estándar para que pueda ser revisado por cualquier ciudadano, ¿no? Ya sea de la jurisdicción o de otra jurisdicción que tenga interés en conocer estos temas. Entonces creo que esas son, digamos, las reglas mínimas, ¿no? Igual sería importante que establezcan de alguna manera algunos criterios para ver dónde se van a realizar las audiencias, porque si bien, por ejemplo, en los gobiernos regionales la ley dice de que se tiene que realizar una en la capital del departamento y otra en otra provincia. No, el tema es en qué otra provincia. Muchas veces la población, cuando nosotros hemos hecho algunas mesas de trabajo con la población, te dicen, o su sentir es que lo hacen donde hay mayor, digamos, afinidad de la población con la autoridad, ¿no? Entonces, para evitar ese tema tan subjetivo, es mejor fijar algunos criterios objetivos. Distritos con mayor población, con mayor pobreza, ¿no? O con mayor inversión. Hay una amplia gama de criterios objetivos que se pueden ir fijando para que se sepa, ¿no?, más o menos dónde van a hacerse las audiencias de rendición de cuentas. Pero en todo caso, digamos, lo más importante creo que debería suceder, digamos, con los líderes regionales y los líderes municipales, es que traten realmente de lograr el objetivo. Porque puede, digamos, en la reglamentación, si es que existiera, que no existe, para identificar claramente la forma en que se hace una rendición de cuentas, pudiera ser muy amplia, con mucho detalle, pero lo más importante en todo caso es que los líderes de estos gobiernos regionales y locales tengan las ganas, el deseo y quieran cumplir realmente el objetivo. Si uno quiere cumplir el objetivo, va a haber la mejor manera de hacerlo, pero lo importante es cumplir ese objetivo. Exacto, exacto. Aunque hay que señalar que hay 23 gobiernos regionales que han aprobado su regulación, ¿no? Y también hay 16 municipalidades que han aprobado su regulación. Entonces, hay una voluntad, ¿no? O sea, yo creo que el tema de años anteriores, donde habíamos supervisado y donde el tema todavía era mucho más bajo, ahora hay una mayor preocupación, pero creo que hay que promoverlo y bueno, impulsar el tema, ¿no? De acuerdo, señora Mónica Cayirgos. En todo caso, felicitaciones por el papel que está cumpliendo la Defensoría del Pueblo sobre este tema, porque finalmente lo que está haciendo es poniendo el tema en el tapete y dándonos información a todos para saber qué es lo que se está haciendo a nivel nacional y además poder comparar, que es lo más importante a la hora de recolectar toda esta información. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Y volvemos en la tercera parte del programa con Lourdes Pinillos y Arturo Canes. Vamos a hablar sobre proyectos empresariales digitales. Volvemos.